como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. Bueno, pues el día de hoy es viernes 30 de agosto del año 2019. Gracias a mis apuntes que me hicieron favor de recordar la fecha. Siempre me tengo que agachar para verla y hoy no lo hice gracias a mis apuntadores. Gracias. Bueno, pues estamos comenzando un programa, mi querido hermano y hermana, que desde hace muchos años llamamos Viernes de Testimonio. ¿Pero testimonio de qué? Estamos grandemente emocionados porque vamos a escuchar un testimonio de restauración matrimonial para gloria de Dios y edificación de todos nosotros. Impresionante. Así te lo pongo, mi hermano, mi hermana. Vamos a escuchar el día de hoy a nuestra querida hermana Pilar del Batallón 31, que nos va a compartir su testimonio de restauración matrimonial. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es bueno y bueno, ha hecho que en especial estas dos últimas semanas sean tremendamente de gran bendición. ¿Por qué? Bueno, pues porque tuvimos ya, gloria de Dios, hace 15 días una restauración, relación restaurada. La hermana lleva su matrimonio a sacramento para gloria de Dios. Después, este fin de semana pasado, dos matrimonios, otro de Perú, igual donde Dios restaura la relación y la llevan a sacramento. Y hoy un testimonio de restauración matrimonial de una querida hermana Pilar del Batallón 31, ¿verdad? Para gloria de Dios. Y la semana que viene, escúchame muy bien, el día 20 vamos a tener un tierra a la vista de uno de nuestros líderes de batallón. Así es. Uno de nuestros líderes de batallón el día 20 compartirá, primero es Dios, su testimonio de tierra a la vista. Claro, eso si no le agarra ya la restauración matrimonial. Esto es de verdad grande, esta es una gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios es real. Aquí te lo hemos dicho, aquí hablamos y creemos de un Dios Padre Todopoderoso y Eterno, y de un Dios que ha bendecido a todos, un Dios que bendice, un Dios que realmente restaura matrimonios, restaura familias y lo va a hacer contigo. Así que bueno, pues te invito para que oremos, ¿verdad? Y a través de esta oración, Dios nuestro Señor nos siga bendiciendo a todos los que estamos aquí. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios nuestro Señor que haya un gran milagro para ti en esta noche, en esta hora, ¿verdad? Y bueno, también oramos por las hermanas de la Dulce Espera, claro que sí, porque te ha habido milagros de hijos nacidos, por supuesto, milagros de restauración. Saluda, Tenes, me están haciendo favor de saludar. Gracias. Y bueno, vamos a orar, mi querido hermano, mi querida hermana, nos ponemos en la bendita presencia del Señor. Y quiero también hacer una oración especial por un cónyuge que está ahorita teniendo problemas difíciles, una familia. Dios a orar y le pedimos a Dios, Señor, porque Dios en su infinito amor y misericordia haga un gran milagro por este hermano por el cual vamos a pedir, por esta hermana que vamos a pedir, y en especial por esta familia, por favor. Así que bueno, y yo te invito para que si estás orando, Padre nuestro, Señor, te damos infinitas gracias, unidos todos a orar, Señor. Te queremos dar gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia estarán siempre presentes, Padre, en nuestras casas y en especial en estos estudios, en los que te pido, Padre, por favor, que en este momento, Señor, no haya problemas de señal, no haya problemas de que se caiga la red ni nada. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo y pido que salga de bendición para glorificar a nuestro Padre Dios. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que saldrá bien este programa. Ponemos en orden a las redes sociales, ponemos en orden y todo lo que haya para ahora, Señor, y te quiero pedir muy en especial por cada una de sus peticiones, por cada una de sus necesidades, Padre Dios, y que por favor en tu amor y misericordia, Padre, cada una de sus necesidades sean especialmente atendidas.
Yo te pido, Padre, por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por esta familia querida que tú sabes a quién me refiero, en especial por este o esta cónyuge, Señor, que necesita tanto ahorita de tus oraciones. En el nombre poderoso de Jesús declaramos vida, Señor, en esta familia, Padre Dios. En el nombre poderoso de Jesús declaramos y reclamamos vida, Padre Dios. Por favor, te lo pido, Señor, con todo el corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, Padre, para que en esta familia, Señor, haya vida, Padre Dios. Lo creo, Señor. Lo creo y lo declaramos por el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te quiero pedir, Padre Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, donde quiera que estén viendo este programa y que tengan una necesidad especial, Señor, por favor, Padre Dios. Te pido para que los ayudes, mi Señor, para que sus necesidades sean suplidas, en especial por los hermanos y hermanas que no tienen empleo, en especial, Padre, también por ese pródigo, por esa pródiga que me han pedido orar, por ese hermano de una de nuestras queridas luchadoras de Puebla, te pido en especial. Te pido también por la abuelita de una de nuestras queridas hermanas de Guatemala, Señor. Y Padre, por cada una de las oraciones que nos han pedido y que nos han encomendado, Señor, la ponemos en tus santos. Que lo operaron también, Señor, para que le des la luz. También el papi de una de nuestras luchadoras que acaba de fallecer. También el día de ayer te pedimos, el poderoso de Jesús, Señor, lo recibas en tu reino, Padre, y además, por favor, Señor, que la familia que vive este duelo, Padre Dios, pueda alcanzar el amor, la misericordia, Señor, que toda la casa sea salvada y que este proceso difícil pero necesario para ver tu gloria, Padre, este duelo, esta pérdida, sea acompañado de tu mano. Así pues, Padre Dios, te quiero pedir también en esta hora y en esta noche por este testimonio, Señor, que en lo especial y en lo personal te doy infinitas gracias, Padre, porque me permites ver a mí y hoy a mis hermanos y hermanas como una vez más el poder de restauración, tu poder de creer y confiar en ti, Señor, y de decir que tú restauras, que tú en amor y misericordia puedes convertir cualquier persona, cualquier situación, cualquier circunstancia, que tú, Padre Dios, perfectamente, Señor, en tu mandato, dices que si permanecemos, que si perseveramos fieles, Padre, en tu palabra, tú nos darás más que la restauración, mi Señor. Yo te doy la gloria también, Padre, por esta hermana que va a compartir hoy su restauración matrimonial, porque ha podido recibir enseñanza de ti, Padre, porque aquí está, y en especial te doy gracias, mi Señor, porque ha vivido una experiencia fabulosa de amor, Padre Dios, una experiencia como pocas, Padre, de misericordia, y sobre todo, Madre, la señora de su casa, la señora de su matrimonio, y nuestra Madre como intercesora, como esa creadora de la familia de Nazaret, como esa mujer engendradora de santos, lo ha hecho en la vida de nuestra hermana, de la cual escucharemos más adelante, Padre Dios, todas estas bendiciones. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, salga de la boca de mi hermana Pilar y que todo lo que nos diga, Señor, entre nuestros oídos, entendimiento, nuestros ojos espirituales, Señor, y podamos comprender la grandeza, Señor, de tu amor y la grandeza de todo lo que has hecho en su vida. Pido también por mis queridas entrevistadoras, mi Señor, por favor, para que en ellas, Padre, pongas en Isabel y en Sammy, Señor, esas palabras, Padre, esas preguntas y todo este conducir, Señor, para que sea un programa de gran bendición. Te doy gracias en especial por mis hermanas que hacen posible estos programas, Señor, que todos los días trabajan, Señor, para tener un entrevistado, una bendición. Padre, te doy gracias por cada una de ellas. Padre, gracias. Te pido también, Señor, para que nosotros que vamos a escuchar, Señor, abra siempre nuestro entendimiento, Padre Dios, y que por favor háblanos, Señor, que nosotros tus siervos estaremos escuchando. Toma pues control de nuestras vidas, toma pues, Señor, control de todo lo que estamos viendo y haciendo, Padre. Y en especial te doy gracias por este batallón 31, Señor, porque está viendo grandes bendiciones. Así pues, Padre, todo esto te lo pido y agradezco
por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo te pido que si has orado por mí, por ti, digamos todos amén, amén y amén. Bien, muy bien, ahí está. Y bueno, pues el poder de Dios, como siempre, grande, ¿verdad? Porque no se ha caído la señal. Gracias. Y bueno, pues ni perezosos, decimos aquí en mi pueblo, vamos a comenzar un programa que va a ser de gran bendición, ¿verdad? Y para eso tengo el gusto de saludar a mi queridísima hermana Sandy. Sandy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Ay. Hola José, buenas noches. ¿Cómo están todos? Contentos. Aquí como de nuevo. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos muy bien, Sandy. ¿Cómo estás tú? Muy bien, José. Aquí en una noche, como siempre, de bendición. Hoy estamos muy contentos muy contentas, Isa y yo, porque vamos a entrevistar una hermanita también de Colombia. O sea, las tres somos colombianas. Eso nos llena de mucha emoción ver cómo hay tantas bendiciones en nuestro país y ya van a escuchar y van a recibir un mensaje maravilloso hoy de la experiencia que ha vivido nuestra hermanita Pilar. Otra colombianita, para gloria de Dios. ¿No? Qué alegría me da. Y bueno, Sandy, en estos días pasados le daba la gloria a Dios. En mi Facebook me permití colocar una imagen donde estábamos Claudia Pérez, mi esposa Claudia y tu servidor, que Dios permitió que fundáramos este programa, y tantos años también que tú tienes con nosotros, Sandy, cómo visionamos todo esto que hacemos, ¿verdad? Como recuerdo perfectamente cómo Ceci Caballero te entregó este programa, ¿verdad? Cómo lo hacías en mancuerna con ella, y cómo Dios ha permitido que viernes a viernes siempre tengamos un testimonio, el cual yo estoy agradecido contigo y con tu equipo de verdad, porque siempre ocupadas y preocupadas por tener un hermano y una hermana. Siempre Dios ha tenido su palabra de tener a alguien que siempre esté dando su palabra y su testimonio, y que bueno, en esa encomiable misión y responsabilidades ustedes siempre nos traen a alguien con una gran bendición, y hoy no es la excepción. Así que la gloria a Dios por eso, ¿no, Sandy? Sí, así es, José. Gracias a Dios nunca nos falta un testimonio, un invitado. Tú también nos acompañas mucho, nos apoyas. Gracias también a ti porque nos has permitido seguir con el programa, estar aquí, nos depositaste tu confianza en nosotros y sirviendo nos ayuda muchísimo. Por eso digo que siempre una noche de testimonio es una noche del Espíritu Santo, porque a veces siento que no somos nosotras las que hablamos, sino que es Él llevando su mensaje a todos los que quiere que reciban ese mensaje de bendición. Entonces muy contenta, de verdad, José, que muy contenta y muy motivada de saber que le estoy sirviendo al Señor, y a todos los que para ellos este programa es un mensaje de aliento, es una forma de pararse y volver a luchar, porque muchas veces estamos de capa caída, como digo yo, desilusionados, pero este programa también les ayuda a muchos a que vean que sí se puede, que tenemos historias que contar y bendiciones que son reales y las hemos vivido. Entonces, aquí estamos. Y yo nada más agregaría reales y actuales, ¿no? Porque no son refritos y refritos, siempre tenemos a alguien nuevo, ¿no? Así es, así es. Oye, a mí me encanta siempre decir qué estabas haciendo en el 2013, qué año, recuérdame, siempre te pregunto, recuérdame, ¿qué año entraste tú, Sandy? Ay, José, se me olvida, pero creo que ya son como 4 o 5 años, creo que ya van 5 años. Sí. Pues casi 2014, casi recién empezamos todo esto, Sandy. Sí, yo me acuerdo que era por Skype, antes de que era por Skype, ¿cómo era que nos conectábamos? No era fácil la comunicación. Sí, complicado. ¿Cómo ha evolucionado? Realmente es maravilloso ver cómo el ministerio ha evolucionado, cómo se ha fortalecido, cómo tú y Claudia ahora están dedicados totalmente al ministerio, y creo que eso es muy importante para todos nosotros. No, es increíble ver cómo Dios ha hecho maravillas. Y con ustedes, digamos, como nuestros líderes, pero Dios ha obrado en sus vidas, en el ministerio, en todos los que hemos participado, así que es increíble ver cómo todo ha cambiado y cómo todo ha evolucionado, ¿no? Y de la mano de Dios, para la gloria de Dios, por supuesto. Para la gloria de Dios, así es.
Pues bueno, Sandy, quiero saludar también a mi hermana Isabel. Isa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe, muy bien, gracias a Dios. Otra Con la colombianita temperatura. para variar, ¿no? Hoy Colombia nos invade. Otra. Y las tres somos de la misma zona, del Valle del Cauca. Ah, pues sí, porque además nuestra invitada, ¿verdad? Quiso. Así es, del Cahueta. Bendito Dios. Pues bueno, también un agradecimiento para ti, Isa, por estar aquí en esta entrevista. Y Dios nuestro Señor les acompañe, les bendiga. Y bueno, pues que Dios hable en voz de nuestra hermana Pilar. Así que cámaras y micrófonos con ustedes, Sandy. Sí, José, hoy vamos a arrancar con nuestra invitada. Quiero cederle la palabra a Isa. Isa va a presentar a nuestra hermanita de hoy. Y también vamos a arrancar con Isa en esta ocasión. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada nacida en nuestro país, Colombia. Ella pertenece al batallón. María del Pilar está casada hace 23 años, ha estado 3 años en lucha, se unió a nuestro ministerio para luchar por su matrimonio, por todos nosotros, y hoy nos va a compartir una historia de amor, donde el Señor se ha manifestado grandemente en su vida y en su matrimonio. Buenas noches, María del Pilar, ¿cómo estás? Hola Isa, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, María del Pilar. María del Pilar, yo quiero que por favor nos cuentes un poco sobre ti, nos hagas como una breve introducción de quién es María del Pilar y cómo ha sido tu proceso. Bueno, gracias Isa. Pues yo soy colombiana, pero radico en Estados Unidos desde hace 21 años. Llevo 23 años casada. Conocí a mi esposo cuando estaba en la universidad, los dos estábamos estudiando medicina. Nos casamos a los 3 años y empezamos nuestra vida. Prácticamente que la vida de nosotros ha sido completamente en Estados Unidos. En el año 2002, pues tengo mis hijos, un poquito de problemas con mis hijos porque nacieron muy prematuros. En el año 2011 me diagnostican un cáncer de mama, que pues hace mucha incidencia en mi vida personal y de mujer. En el año 2014 decidimos mudarnos a Texas y para buscando una mejor vida, ¿no? Un mejor porvenir económico de mis hijos, de educación. Y en el año 2015 realmente empieza mi guerra espiritual, por así decirlo. Obviamente, como todos nosotros, yo no identifiqué que era una guerra espiritual y empiezo pues a luchar en carne. Ese es el primer rodeo, como lo llamo yo. El segundo rodeo sucede en el año 2018, pero me metí completamente, doblo rodillas y me uno al batallón espiritual de nuestro Señor Jesús en enero del 2019. Y desde ahí en adelante ha sido mi lucha. Entro al ministerio el día de Pentecostés, bendecido día para mí, y conozco personas maravillosas que me han enseñado a luchar de verdad de la mano de Dios. Bueno, Pilar, muchas gracias. Quisiéramos, antes de empezar, vamos avanzando a que nos cuentes un poco del proceso, qué pasó. Siempre nos gusta empezar por entender un poco la parte espiritual, o sea, antes de tu primer rodeo, como lo decías, en tu vida antes de casarte, ¿cómo era la parte espiritual? ¿Vienes de una familia católica? ¿Eras católica tibia, como algunas veces nos dicen, o realmente estabas muy de la mano de Dios? Cuéntanos un poquito esa parte preliminar para que después ya avancemos en cómo fue avanzando el proceso. ¿Listo? Claro, Isa. A ver, yo vengo de una familia católica, mis padres son católicos, mis abuelos eran sumamente católicos, pero nosotros, mis padres y nosotros éramos unos católicos tibios, yo diría que hasta fríos.
Me da tristeza reconocerlo, pero es así. O sea, nosotros, mi mamá estudió pues con monjas toda su vida, fue interna con monjas toda su vida, pero pues yo pienso que se cansó de esa parte como tan pegada a la iglesia, y cuando nos tuvo a nosotros, pues realmente a mis hermanos y a mí realmente no fuimos como tan pegados a la iglesia, nunca antes. Yo estuve toda mi vida en colegio católico, en colegio franciscano de María Inmaculada, pero realmente también lo mismo, ¿no? Era el hecho de que quejarte ir a misa, quejarte era con las monjas, o sea, muy terrenal, muy mundana. Pues fui la primera de 3 hijos y pues yo era la niña, y entonces a mí me daban el gusto de todo. Realmente, pues, qué pesar decirlo, cuando había matrimonios, cuando fallecía alguien o alguna cosa así, pero realmente católicos practicantes no como tal, sino en mi vida escolar, y eso era solamente lo relacionado con el colegio. Bueno, Pili, y entonces, pues teniendo en cuenta que tenías un alejamiento de Dios, ¿cómo decides iniciar esta lucha ya de la mano de Jesucristo? Bueno, resulta que pues mi esposo y yo, como les comenté, nos conocimos en la universidad, nos hicimos novios en el año 93, y en el año 96 mi esposo ya estaba pues, y mi esposo pues se queda, me dice, vete tú, adelántate tú, que yo voy después. En ese año 98 yo quedo en embarazo aquí en Estados Unidos y pierdo al bebé, y eso le causa mucho desespero a mi esposo. Entonces él decide venir a estar conmigo, a vivir conmigo en el año 99. Mi esposo pues obviamente extrañaba mucho su parte de su medicina y se sentía muy mal. Y en el año 2002 tenemos a nuestros hijos. Nuestros hijos nacen muy prematuros, nacen de 30 semanas. Y sé que de énfasis en esto por algo que te voy a contar y te voy a compartir más adelante. Yo conozco a mis hijos 4 días después de que ellos nacen, porque yo me enfermo mucho y también me dejan admitida en cuidados intensivos después de que ellos nacen. A los 4 días de haber nacido ellos los conozco y los visito a diario en la unidad. Mi esposo me deja desde las 6 de la mañana, y cuando él llega de bajar a las 11 de la noche, pues estamos con los niños un rato más con él. Esa fue nuestra primera lucha, de voltearle la cara a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. Pero realmente era un Dios bombero. Necesito esto, dame por favor, Señor. Es triste decirlo, pero esa era yo. Afortunadamente en este momento creo que ya ha cambiado mucho, les voy a contar ya después por qué. Nuestros hijos salen y obviamente pues supuestamente ellos vienen con desarrollo retrasado, pero para gloria de Dios mis hijos la cogieron bien rápido, y cuando ya tenían su añito de edad ya eran completamente normales como cualquier otro niño de su edad. Después mis hijos empiezan su vida normal. Nosotros obviamente, como mi esposo también viene de un colegio católico franciscano, pero pues en su casa desafortunadamente tampoco eran católicos practicantes, eran católicos tibios. Entonces ese anhelo de nosotros inculcarles a nuestros hijos el amar a Dios, el ir a misa, pues no era como tan fuerte. O sea, nosotros orábamos con los niños el ángel de la guarda todas las noches, nos persinábamos, los bendecíamos como cualquier otro papá y otra pareja católica y otra familia católica, pero el practicar así como tal la religión e ir en mis cuidados con la iglesia, no éramos así. En el año 2011 a mí me diagnostican un cáncer de mama, y en ese momento mi esposo pues ya había empezado su proceso de revalidar su título, su licencia en Estados Unidos, y ya estaba empezando a trabajar. Él se había matado mucho estudiando y trabajando, yo cuidando a mis hijos, y en el año 2011 me diagnostican cáncer de seno.
nos sentamos y decidimos que lo mejor en ese momento, por todos los antecedentes que tengo de cáncer de mama y de ovarios en mi familia, por el lado de mi mamá, pues no son los mejores como para dejarme los senos, y decidimos que es mejor quitar los senos. Y me quitan los senos. Pero pues para mí eso fue un impacto tremendo como mujer. La verdad, en ese momento nosotros no hicimos el duelo a la pérdida física que tuvimos, porque lo hizo de una manera como muy médica, ¿no? Muy, tú eres paciente y yo soy médico y yo lo hice, sí, es mi problema y no es de nadie más. Y eso caló muchísimo en mi vida como mujer. Me hizo tanto impacto en mi vida que empecé sin querer a alejar a mi esposo, sin querer. Yo no era consciente de eso porque estaba sumida en mi dolor. Grave error, porque esa es una puerta que abrimos para que ya sabemos quién se aproveche. Y entonces estaba viviendo yo mi dolor sola, mi duelo sola. Pero pues yo lo veía muy normal. Eso pasa así, sigue mi dolor, yo no lo exteriorizo, pero lo tengo dentro de mí, es como esa llama que le quema a uno por dentro. En el año 2014, viendo que nuestros hijos están creciendo en el área de Miami, que es un área bien complicada para criar hijos, decidimos que es mejor mudarnos a un sitio donde podamos pues educar a unos hijos en un ambiente más tranquilo, no un ambiente tan ruidoso. Y decidimos venir a vivir a Texas, a un pueblo que realmente pues nos dio la oportunidad de que pudiéramos tener mejores ingresos. Esa era la parte también que nosotros buscábamos, ¿no? Darles un mejor porvenir económico y educativo a los hijos de nosotros y a nosotros también. Venimos para acá y entonces aquí empezamos a trabajar, y en el año yo empiezo a trabajar viajando, y el viajar es viajar de lunes a viernes. Mis padres vienen a vivir con nosotros porque mis papás me ayudan a cuidar a mis hijos mientras que yo estoy de viaje. En septiembre más o menos del 2015, mi esposo empieza a manifestarme de que está cansado, que se siente ahogado, que no se siente él. Y yo pues en mi mundo de viaje y de mis cosas, y como yo era tan contenciosa, terca, soberbia, mundana, o sea, todos los defectos que tú quieras, Isa. Yo era una mujer que se hacía lo que yo decía y punto. Yo no quería que él me discutiera, yo no quería que él me dijera nada. Las cosas se tenían que hacer a mi manera o a mi manera. Yo era tan soberbia, Isa, que yo tenía agendado a Dios. Y le pido perdón a Dios cada vez que lo digo, porque de verdad que uno no se alcanza a imaginar lo soberbio que uno es. Yo no le pedía permiso a Dios para hacer mis cosas, ni siquiera lo ponía en oración. Yo simplemente le decía a Dios, voy a hacer esto, mira, como la agenda, ¿no? Como chequéalo, por favor. Y Dios era tan bueno y tan maravilloso conmigo, yo siendo tan contenciosa, que me bendecía aún así, aún siendo tan soberbia y tan terca. En ese momento que mi esposo me empieza a manifestar eso, pues yo no le presto atención, pero empiezo a notar lo raro. Empiezo a notar lo que pues su teléfono lo tiene como con él más tiempo, como que trabaja más de lo normal, y pues con la viajadera mía, yo obviamente pues he sido un libro abierto, yo le pasaba los itinerarios y todo, y pues nunca pensé nada malo. En ese diciembre del 2015, a mí me aterra porque mi esposo siempre ha sido un hombre muy detallista, y mi esposo es el primer cumpleaños que pasa sin darme absolutamente nada, pero nada es nada, Isa, simplemente el beso de cumpleaños y eso fue todo, ni tampoco de Navidad. En esa Navidad, abriendo yo un cajón, encuentro un tiquete aéreo con el nombre de él y de una OM. Yo sentí que mi mundo se me venía encima, sentí muchísimo dolor, sentí que no era yo, sentí que mi vida me tragaba completamente. Sentí un dolor que no sé hasta el día de hoy cómo explicarlo, como que me salí de mí misma, como que no era yo, como que esa no era yo no estaba viviendo eso. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué he hecho yo
para yo merecerme esto. Hasta en eso era soberbia. ¿Qué he hecho yo? Más vale debería haberme preguntado, ¿con qué tanto contribuí yo a que estas cosas sucedieran? Sin embargo, no lo veía así. Y le reclamaba a Dios y le decía, ¿qué te he hecho yo para yo merecer esto? Obviamente lo confronto, él me dice que no es lo que yo pienso, que no es lo que yo creo, en fin, me da cantidad de excusas, pero pues obviamente tú sabes que nos volvemos agentes del FBI, de la DEA, de la Interpol. Hubiera podido trabajar en esa época y de seguro me hubieran contratado. Obviamente busco más cosas y obviamente las evidencias pues son contundentes. Mi esposo decide irse de la casa y se va fuera de la casa. Cuando él decide irse de la casa, yo llamo a mi hermana que vive en Colombia y le cuento mi situación y mi hermana me consigue un sacerdote y este sacerdote se vuelve mi piedra angular. Yo confío completamente en él y él me ayuda en este proceso, pero resulta que lo que yo no me di cuenta era que yo no estaba yendo por mi conversión, yo estaba yendo era por el milagro de que mi esposo volviera. Pero yo no estaba reconociendo nada en mí, que yo había hecho absolutamente nada para dañar mi relación. Yo pensaba que el problema era mi esposo, no era yo el problema. Ese es lo que yo te cuento que es mi primer rodeo. No sé si hasta ahí queda claro, Isa. Sí, ahora Sandra, Pili, quisiera preguntarte, teniendo claro lo que tú acabas de decir, tú no estabas realmente, nos vas a contar del segundo rodeo, realmente identificaste a Dios de una forma diferente, o sea, tu relación con Dios se volvió diferente, o sea, ¿qué te hizo abrir los ojos y decir, esto no es por el milagro, esto realmente es un proceso de tener a Dios en mi vida, de conversar? Realmente ya desnoté que no, pero buscando mi milagro. Dios es tan misericordioso que Dios me concede el milagro, me concede que mi esposo vuelva a casa, pero yo no estaba lista para eso, mi esposo tampoco, y desaprovechamos ese milagro, lo desaprovechamos completamente. Así pasó, mi esposo y yo tratamos pues como de engranar otra vez todo carnalmente, ¿sí? Y entonces, desafortunadamente en ese año en el que estamos tratando ya de engranar todo, en el año 2016, que es cuando mi esposo regresa a casa en marzo, muere mi suegra, la mamá de mi esposo. Y pues obviamente mi esposo tiene ese duelo y tiene ese dolor, y eso saca a un segundo plano esa parte que nosotros veníamos de hacer de nosotros, de volvernos a reconstruir. Tratamos carnalmente, lo hicimos, teníamos al cura amigo que les digo, pero desafortunadamente no lo aprovechamos de la manera que debíamos. Seguimos caminando así y tratamos de mejorar la cosa, la relación de nosotros mejoró, pero mejoró aparentemente porque realmente habían heridas tanto de parte de él como mías, y yo cometí un error gravísimo, y fue de que yo vivía restregándole a mi esposo en ese tiempo, es que tú me engañaste, es que tú me hiciste, es que no puedo olvidar, es que no me saco de la cabeza. Entonces realmente yo no había perdonado a mi esposo. Yo seguía con la misma rencilla con él y seguía con mi mismo dolor y con mi misma lucha interior, y realmente era fingiendo que estábamos bien realmente cuando no lo estábamos. Desafortunadamente su papá se muere en febrero del 2018 y él no alcanza a llegar a ver a su papá vivo, y esto le causa a él un sentimiento de culpa tremendo. Entonces, en ese mismo año, esto sucede en febrero, en ese mismo año, más o menos en mayo, junio, yo empiezo a ver que él empieza a alejarse otra vez de mí. Digo algo, yo cometo un error gravísimo cuando su papá se muere, y es que yo queriendo como de que las cosas se arreglaran y haciéndolo de manera carnal, obviamente porque no tenía a Dios en ese momento de manera real en mi vida, sino el Dios bombero otra vez, le digo yo a mi esposo,
sí, yo te entiendo, pero pues la situación de nosotros tiene que continuar, tenemos que seguir viviendo. Y eso fue para mí lo más soberbio y lo más doloroso que yo le haya hecho a mi esposo. Yo no tengo por qué decirle eso. O sea, él estaba en su proceso de duelo, estaba en el proceso de duelo de la pérdida de su mamá y en el proceso de duelo de la pérdida de su papá. Y yo fui tan contenciosa, tan soberbia, tan controladora de nuevo, que yo le digo a mi esposo como que sí, eso no es importante, lo de nosotros es más importante, por así decirlo. Cosa que me arrepiento toda mi vida. Entonces, obviamente, al no encontrar él ese apoyo en mí, esa parte de que alguien que lo escuche, hay alguien que sí lo escucha. Y obviamente es una persona que simplemente lo escucha. No es la mujer contenciosa que vive alegándole, que vive diciéndole que tiene en casa, que soy yo. Entonces, es aquí donde empieza el segundo rodeo. Cuando yo me doy cuenta de eso, yo le digo a él que no me gusta la compañía de esta OM y que por favor deje la amistad. Él me dice, es que no es nada, es simplemente alguien que me escucha, es una amiga. Le digo, pero no me gusta. No me gusta porque no la conozco, no sé quién es. Bueno, me dijo que sí, que no iba a hacer absolutamente nada, que ya, que no había problema. Resulta que en diciembre mi esposo sigue muy raro. En diciembre él no quiere celebrar con nosotros el fin de año y con excusa se queda en casa. El 2 de enero le arrebato su teléfono y veo un intercambio de textos no agradables para ninguna esposa. Y entonces, en ese momento, porque no puedo creer que me esté pasando lo mismo que hace 2 años atrás, que hace 3 años atrás, pues le doy su cachetón e involucro a mis hijos. Error gravísimo que me arrepiento toda mi vida. Ya ves que pues obviamente no tenía a Dios para nada en mi vida, porque hubiera tenido a Dios no hubiera hecho todo lo que te estoy contando. Todo, y entonces pues me doy cuenta de todo nuevamente. Ese es el momento en que yo, Pilar Hurtado, veo mi quebrantamiento y le doblo rodillas a Dios y le digo, Señor, ya no puedo más. Yo no puedo más, yo pienso que ya es suficiente, yo no puedo con esto, haz tú lo que tú quieras en mi vida. Bueno, Pilar, pues tuviste un encuentro bien fuerte, o sea, el Señor te llevó al límite, como decimos, que a veces nos hace tocar fondo para que nosotros podamos fijar la mirada en Él, ¿no? Y pues en tu caso lo hizo a través de una situación muy dolorosa y fuerte dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio. Cuando tú le dices al Señor, yo no puedo con esto, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo allí te enganchas de su mano para llegar a lo que es la lucha por tu matrimonio y por ti misma, por tu restauración personal también? Yo recurro nuevamente al sacerdote que nos había ayudado la primera vez, pero desafortunadamente pues él está en Colombia y es una persona pues muy ocupada y en ese momento no me puede auxiliar, por así decirlo. Entonces recurro a la iglesia local de aquí a buscar un programa para matrimonios. Y me encuentro con una amiga que me dice del Ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familia. Pero en ese momento no le presto atención. Empiezo a buscar en YouTube y empiezo a ver los videos del padre Ángel de los Monteros. Y él también habla del ministerio. En esa época también, en enero, febrero, conozco a alguien de la iglesia que me dice que haga el entronamiento de la Virgen Peregrina de Lourdes. Me vuelve como involucrando al apostolado para que me ponga con el entronamiento de la Virgen Peregrina. Hacemos el entronamiento en mi casa y me encuentro nuevamente con esta amiga que me habló del ministerio y me dice, métete en la página de Facebook para que los contactes a ellos. Ella misma dentro de y espero. Y en
oraciones desesperadas, eran más rezos que oración. No era un diálogo en el que yo oyera a Dios, era más vale un rezo suplicándole yo a Dios de que me diera lo que me habían arrebatado. Nuevamente, yo iba detrás del milagro, pero yo no entendía, porque yo estaba mitad luchando en carne, mitad luchando, les digo que me dijo y la Virgen de por sí la renovó, nosotros renovamos votos y llevaba una foto de esa renovación de votos. Sí, José, te escuchamos. Adelante, por favor. Se fue ya aquí, ya estamos listos otra vez. Adelante, por favor. Bueno, estaba tras ese quebranto tan fuerte que el Señor te pone ante tu matrimonio, tú decides tomar su mano y luchar con Él, no dejar de luchar en la carne para decirle sí a Él y sí restáurame a mí también. Así es, Isa, pero fíjate que ese reconocimiento de que Él me tiene que restaurar a mí, no lo reconozco sino hasta cuando ingreso al ministerio, porque yo venía orando, rezando, pero como les decía, es una oración, un rezo más vale, no es oración, porque yo no escuchaba a Dios, yo simplemente era pidiendo de manera desesperada, pero pedía era que me devolviera lo que había perdido. O sea, obviamente estaba luchando en carne, yo no estaba luchando por mi conversión, estaba luchando porque me devolvieran lo que me habían quitado, nuevamente carnal completamente. No sé si escucharon la parte de cuando yo conozco la Virgen Reina de la Paz, o quieres que lo retome nuevamente esa parte también. Retómalo, por favor, Pili. Ok, perfecto. Entonces, el 4 de junio me hacen una invitación para ir a una casa donde han llevado la Virgen Peregrina María Reina de la Paz, la Virgen de Medjugorje. Es una estatua de más o menos 1,80, 1,85, que es impresionantemente hermosa. Esta estatua ha sido bendecida por el Papa Francisco y ellos obviamente hacen oración, hacen Eucaristía y te presentan ante la Virgen. Y yo llevaba una foto cuando yo hice la renovación de votos de mis 20 años, en el primer ruedo que les dije, en la primera restauración que no aproveché. Nosotros hicimos renovación de 20 años de matrimonio e hicimos los votos. Yo llevaba una foto conmigo y yo me hinco ante la estatua de la Virgen María y me envuelven con su velo. Y cuando yo estoy diciéndole a la Virgen María que yo le consagro a mi esposo y a mis hijos, que intercediera ella por mí ante su hijo y ante Dios, porque yo ya no sabía qué más hacer. Ella es madre, ella es hija, ella es esposa y ella sabe cómo interceder ante Dios nuestro Señor. Eso fue lo que yo le pedí a la Virgen, llorando, y le decía yo arrodillada: te los entrego, ayúdame, que yo no sé nada más que hacer. Cuando yo estoy diciendo esas cosas, obviamente fuera del velo están orando por la persona que está allí. Yo me voy con paz, me voy tranquila, y allí conozco a Sor María y al Padre, que son los que peregrinan con esta Virgen. Y ella me dice: no te preocupes, Pili, hazme una carta, que yo llevo tu carta de petición a Medjugorje, a donde yo vaya, a los santuarios donde yo vaya. El 9 de junio recibo un WhatsApp de mi líder Nelly diciéndome que me habían ingresado al batallón 31. Para mí eso fue espectacular, porque ese fue el día de Pentecostés y a mí se me metió en la cabeza de que ese día de Pentecostés era una señal de Dios, y le agradecí a la Virgen y le dije: Virgen María, escuchaste mi oración, que me ingresen a Jesús Salvando Matrimonios y Familia. Y el día de Pentecostés hay una bendición grandísima para mí. Batallón, pues obviamente yo estaba perdida, o sea, yo venía luchando en carne y yo tuve que empezar a entender una cantidad de cosas, y obviamente yo no sabía ni lo que estaba haciendo. En el batallón conozco a una hermanita muy especial, que a mis hermanas
de oración y de batalla, a mi hermana Carmencita, a mi hermana Moni, Vero, Griselda y Lulú. Y empiezo también a hacer el 1 a 1 con el profe. Estas hermanas mías han sido muy pacientes conmigo y ellas saben cómo las quiero, porque ellas me enseñaron a mí realmente a amar y a orar como se debe orar un rosario. Ellas me enseñaron a orar con el rosario y a amar el rosario. El rosario para mí se volvió el pan de cada día. El rosario para mí se volvió el látigo que yo utilizaba para combatir, para esta guerra espiritual. Con el 1 a 1 del profe me ayudó a ser guía y a personalizar mi lucha, a no cometer tantos errores en esta lucha. Y en este caminar me meto también a la devoción de las 2000 Aves Marías. Yo notaba que cada vez que yo madrugaba a hacer las 2000 Aves Marías, mi esposo tenía un genio que no se lo aguanta a nadie. Obviamente tenía más buen trato el sillón de la casa que para mí. O sea, había un buenos días cortante, a veces no habían buenos días. Ese era el diario vivir para mí. El 7 de agosto yo les digo a mis hermanas de oración, a mis hermanas de lucha, les digo que estoy triste porque voy a completar mis 23 años de matrimonio y pues estoy triste porque obviamente la situación no está muy prometedora para mí este año. Y entonces ellas me animan y me dicen, tranquila, Pili, tú no te preocupes que todo va a salir bien. Ese día 7 de agosto recibo un mensaje de texto de Sor María. Sor María es la monja que viaja con la Virgen Peregrina María Reina de la Paz. Me dice que ella está aquí en Houston y que me quiere visitar. Y entonces le digo yo, ok, Sor María, qué grata sorpresa, son bienvenidos. Me dice, ¿tu esposo está en casa? Le digo, no, él no está en casa. Me dice, bueno, necesito que tu esposo esté en casa. Y entonces le digo, ay, Sor María, pero usted sabe que mi esposo me dice, dile que vamos para allá. Digo yo, madre mía, ayúdame, porque yo no sé cómo voy a decirle. Entonces llamo a mi esposo y me dice, mi esposo, dime, ¿qué necesitas? Le digo yo, mira, lo que pasa es que el padre y Sor María están aquí y quieren pues pasar a visitarnos. Me dice, no tengo tiempo. Tú sabes que yo no tengo tiempo para esas cosas. Entonces le dije, ok. Me dice, no, ¿sabes qué? Mejor para no escuchar tu cantaleta, mejor voy. Le dije, no, espérate un segundo, no es para escuchar mi cantaleta, la invitación no te la estoy haciendo yo, la invitación te la está haciendo la Virgen María. Entonces me dijo, ok, diles que estoy allá en la casa más tarde. Mi esposo llega, después llegan ellos, yo la verdad no sabía qué venían a hacer, yo pensé que era una visita a visitarnos, buenas, ¿cómo están? Pero jamás pensé lo que iban a hacer ellos ese día. Ellos llegaron y el padre empezó que si queríamos confesarnos. Entonces mi mamá, qué dicha, confesémonos, empezó mi mamá, mi papá, mis hijos y yo. Cuando todos terminamos, yo vi que mi esposo, sin que nadie le dijera nada, se levantó y vino y se confesó. Y todos nos quedamos mirándonos como... Llega y dice el padre, bueno, me voy a ir con Hernán y Pilar y vamos a hacer una oración nosotros allá y ustedes mientras tanto van a rezar el Santo Rosario aquí afuera. Nos vinimos para acá, para este cuarto, para la oficina y empezó a hacernos oración de intercesión por cortes generacionales, intergeneracionales. Iba a salir, les digo sinceramente, o sea, yo pensé que mi esposo iba a decir, hasta aquí nomás, me voy. Pues no, señor, se aguantó las 16 oraciones. Nos ungió, yo tuve descanso en el espíritu, mi esposo no, pero mi esposo pues obviamente aterrado de ver lo que estaba pasando, él como que era aterrado pero era callado, no decía palabra. Salimos de aquí y fuimos a la sala y dice el padre, quiero oficiar una Eucaristía. Y todos nosotros, listo, padre, bueno, se hizo la Eucaristía, comulgamos, mi esposo comulgó, todos comulgamos, nadie decía una sola palabra. Nos sentamos a la mesa y nos quedamos ahí hablando con Sor María y el padre y empieza Sor María. Y estas son palabras que
Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué Jesús ha logrado bajar un pedazo de cielo en la Eucaristía para ustedes? ¿Por qué? Pregúntense por qué. Mi esposo y yo nos miramos, pero no nos dijimos nada. Y dice Sor María, no me contesten, simplemente hablen con Dios y contéstenle a Dios. ¿Por qué Él estuvo aquí el día de hoy? ¿Para qué entró a la casa de ustedes? ¿Por qué la Virgen María entró a la casa de ustedes trayendo a su hijo? A mí eso me tocó el corazón en lo más profundo. Ellos se fueron y antes de irse dice Sor María, bueno Pili, yo voy a pedirte el permiso de que tu casa se vuelva casa de oración. Entonces le dije, ¿cómo es eso, Sor María? Me dice, sí, vamos a traer una imagen bendecida en Medjugorje de María Reina de la Paz y tú vas a invitar personas para que recen contigo y oren contigo el Santo Rosario. Yo me quedé mirando a mi esposo y pensé dentro de mí, ay Dios, ahora este hombre va a decir que no, que se olvide que ya está pasada esta señora. Entonces él me volteó a mirar y dijo, sí, no hay ningún problema. Y ella nos dio la bendición con una sonrisa y salió y se fue. Mi esposo se acostó, yo me acosté y no dije absolutamente nada. Al otro día me levanté y le dije, ¿te sientes bien? Me dice, sí. ¿Te gustó? Y me dijo, sí, me gustó. ¿Pero qué fue lo que te pasó a ti? Entonces le dije, sucede a algunos, no a todos, y a mí ya me ha sucedido en 2 ocasiones. Me dice, ya, le dije, ¿pero sentiste algo? Me dijo, no, simplemente me sentí muy bien, me sentí en gusto. La Virgen María, ese día se despidió de beso en la mejilla, ese día hicimos oración, se fue, le mandé un texto, me lo respondió. Generalmente él no me responde el teléfono ni me respondía textos, ese día lo hizo. Es como si a mi esposo hubieran cogido un switch de luz, un interruptor, y le hubieran hecho día, pum, noche, noche, pum, día. Diría que yo me hubiera enloquecido porque lo que yo estaba viendo no era mi esposo. Ese no era mi esposo. Mi esposo desde ese momento es un hombre diferente, es un hombre cariñoso, es un hombre que me saluda de piquito, piquito para nosotros en Colombia es un besito corto en los labios, me abraza, hago oraciones con él, lo unjo y tengo el atrevimiento, por decirlo así, de decirle en la oración de que yo pongo un cerco de espinas alrededor de su corazón y él no me dice absolutamente nada. Lo unjo y no me dice absolutamente nada. Le pido que recemos delante de la imagen de la Virgen María que llegó el 21 de agosto a mi casa y no me dice absolutamente nada. Cuando yo le pregunto que si la Virgen María lo enamoró, él me contesta de manera pues muy linda y muy jocosa, me dice, ese es un negocio entre la Virgen María y yo. Y entonces, pues hasta ahí vamos. Falta mucha conversión, falta mucha conversión de parte mía, de parte de él, de parte de mis hijos, faltan muchas cosas, pero yo he podido ver la mano poderosa de intercesión de Mamita María. Y cómo el Santo Rosario cambió mi vida, cómo la intercesión de nuestra Madre, entronizarla en esta casa, la reina, ella trajo a su hijo de su mano para quedarse. Lili, perdóname te interrumpo, es Sandra, qué bonito escuchar y de verdad yo he sentido también esa intercesión de la Virgen María, esa forma como ella es esa madre, ¿no? Que está ahí con nosotros en el momento adecuado. Además, si tú has sido una mujer que ha estado luchando y que ha estado haciendo el rosario, mira las cosas maravillosas que trae la Virgen. Y quería como preguntarte si puedes contarnos un poco más de ese proceso, o sea, ese día a día tuyo de relacionamiento con Dios, de la Virgen. Ahora mencionabas algo interesante, es que en el 1 a 1 con José Luis o con Claudia aprendiste a tener tu lucha personalizada. ¿Cómo es eso? O sea, eso
¿Nos puedes compartir cómo es eso de la lucha personalizada y ese relacionamiento tuyo día a día con Dios y la Virgen? Claro que sí, Sandy. Mira, como les dije ahora, yo tenía oraciones, rezos desesperados. Cuando que en tu corazón, mamón, nosotros no le dejamos a mamita María que nos abrace con su, no la dejamos a ella que nos susurre al oído de que ella está siempre al lado de nosotros, porque siempre estamos desesperados pidiendo y no nos sentamos un momento en silencio a escuchar. Nos hemos vuelto tan ruidosos y nos enfocamos tanto en la tormenta que hay afuera que no nos enfocamos en mirar exactamente lo que nos está queriendo decir Dios en cada segundo de la vida de nosotros. Cuando yo empecé con el profe, yo le conté pues toda mi lucha y el profe empieza a hacerte recapacitar realmente tú misma. El profe no jamás te dice a ti, tú estás haciendo esto mal, no. Tú misma vas cayendo en la cuenta. Para mí eso es personalizar la lucha, es darte cuenta cuando tú le estás contando de lo que estás haciendo. El profe te trae a colación que hacer tu carta de renuncia. ¿Por qué es importante hacer tu carta de renuncia? Porque es importante renunciar a esa idolatría para poder tú hacer a nuestro Señor lo primero y lo más importante en tu vida. Cuando tú te despegas de todas esas cosas, es mejor, aprendí con el profe, soltar a que te las quiten. El que te las quiten te causa dolor. El soltar es un acto de amor. Y eso es bien importante aprenderlo. No sé si respondí tu pregunta, Sandy. Sí, la respondiste, pero surgió una nueva. ¿Cómo lograste soltar? O sea, yo sé que no lo estás diciendo, pero en tu vivencia, ¿cómo lograste? O sea, a veces nos aferramos tanto a querer controlar todo que nos cuesta. ¿Cómo lo lograste tú? O sea, le pediste mucho a Dios. ¿Cómo lograste llegar a soltar? Fíjate, Sandy, que yo cuando entré en el ministerio, yo preguntaba lo mismo. Yo decía, ¿cómo se suelta? ¿Qué es soltar? Morir a ti. Aquí ya no importa a los vicios, seguimos pegados a las cosas que nosotros somos, a estar agendando a Dios, a seguir agendando a la Virgen María para que me cumplan el milagro con la esencia, para que te salga esa esencia que Dios quiere que tú saques, duele, y duele muchísimo. Por eso te digo yo que a veces es mejor reconocer y soltar a que te expriman. Totalmente de acuerdo, Sandy, porque el Señor quiere que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar y ese soltar hace parte de eso, de decirle a Dios, eres el dueño de mi vida y a ti te entrego todo lo que soy, te entrego mi esposo, mi familia y toda mi lucha. Hasta está en tu proceso de lucha, Pili, ¿qué sientes que fue lo más difícil de superar y cómo lo lograste? Fíjate que han habido cosas que han sido difíciles para mí. Esos defectos y esas cosas tan feas con las que nosotros caminamos en este mundo y que el mundo nos hace ver, eso es autosuficiencia, eso está bien, eso es no dejarte pisotear, eso es tener orgullo, eso es tener, ¿sí? No, esas son cosas feas, pero cuando tú te dejas transformar por la Virgen María, en no preguntarle jamás a Dios, bien, no hay problema. Ok. Bueno, que estaban escribiendo. Se había ido. Ok. Bueno, Pili, qué pena la interrupción. Continúa, por favor. Tranquila, no te preocupes. Entonces te digo yo que esos defectos del pasado
Dios, cuando te somete a exprimirte para sacarte ese aceite hermoso que Él quiere sacar de ti, los vuelve cosas buenas. Y esa persistencia que me va a determine que es mi tiempo, mis pecados, yo no tengo por qué seguirte, a veces uno no se da cuenta. Y me ha costado esa soberbia. Por interno nuevamente nos dicen que nos perdieron la voz. Ustedes continúen, por favor, el programa sigue, no hay ningún problema en la señal. Lo que pasa es que en algunos lugares se pierde, pero continuemos, por favor. Bueno, Pili, entonces pues continúan hablándolo sobre el tema, sobre la soberbia y cómo pues somos tan soberbios que hasta en eso fallamos. Así es, Isa. Mira que uno no se da cuenta de esos pequeños detalles. Yo pienso que el decirle a Dios, eres el dueño de mi vida, tú haz de mí tu voluntad, lo que tú quieras, te ayuda muchísimo a reconocer y ya estás como más sintonizado con Dios y dejas de escuchar tanta estática a tu alrededor y te enfocas más en lo que Dios quiere de ti. Cuesta, claro que cuesta, pero no es imposible. Jamás es imposible. Dios es el Dios de los imposibles, así que de la mano de Él ganamos siempre, siempre ganamos. Otra cosa en la que yo he tenido que trabajar muchísimo es en mi autoimagen. Me ha costado, pero sé que Dios es un Dios amoroso. Dios me quiere como yo soy. Dios me quiere por mí, no por lo que yo represento, sino por mí, por Pilar, por lo que yo pueda brindarle a los demás, por lo que yo pueda ayudar más. Entonces esas son cosas en las que he tenido que estar trabajando. Me ha costado, pero estoy trabajando en ellas. Pili, además de la soberbia, perdón, Misa, sigue. No, dale, Sandy, no hay problema. Pili, quería decirte, además de la soberbia, digamos, este proceso de conversión es duro, creo que en todo, porque uno de alguna forma tiene muchas cosas o en la forma como fuiste perdonando, quitándote todo, cuando entregaste todo lo que estaba pasando. ¿Qué más cambiaste? O sea, ¿qué más fue importante para ti compartir con los que te estamos escuchando de ese proceso de cambio? Quité muchísimas cosas, o sea, yo era egocentrista, quería ser el centro yo misma de mi vida, quería controlar a mi esposo, quería que mi esposo hiciera mi voluntad todo el tiempo. Yo siempre he sido muy cariñosa, pero pensaba siempre de que mi cariño tenía que ser recompensado siempre. Siempre estaba en un amor eros, en un amor mundano, en un amor que no era el amor ágape, el amor de Corintios 13 famoso, porque no estaba preparada para amar realmente como Dios quería que yo amara. Estoy aprendiéndolo, es un caminar largo y es morir a mí. Volvemos a lo mismo, es morir a mí, no es amarme a mí, porque yo amo a mi esposo, él me tiene que amar a mí. O sea, yo no necesito que mi esposo me ame para yo amarlo. Con yo amarlo me basta. ¿Sí me entiendes? Entonces es como uno reconocerse con todos esos defectos, el reconocerse de que tenemos tanto, pero tanto que aprender. Y el mejor modelo para eso es nuestra madre, la Virgen María, definitivamente. Pilar, ¿y cómo hacías? Perdóname, te hago otra pregunta de pronto, y antes de que Isa te haga la siguiente, es, tú mencionabas ahora que tu esposo era más cariñoso con todo lo demás menos contigo, hasta que tuvo ese encuentro con la Virgen en esta visita que tuvieron. Después de ahí, ¿cómo cambió? O sea, ya tú decías, ya se despide del pico, ¿y cómo fuiste cambiando tú también después de esa visita de la Virgen? No sé. El programa de los tiempos, por favor. Ok. Sí, gracias. Adelante, Pili. Ok, gracias, profe.
Yo los invito a que revisen los videos que hizo el profe de los macrotiempos, los microtiempos. Yo estaba vuelta una maraña porque yo no entendía eso, pero lo entendí, finalmente lo entendí. Y sé que mi bendición está ahí, mi bendición no me la quita nadie, esa es la promesa de Dios. Y sé que en este proceso voy a tener amaneceres, atardeceres y anocheceres. El hecho de que mi esposo se levante, sí, me de buen genio un día y yo me levante con el moño del lado izquierdo, no significa que mi bendición se va a perder o mi restauración se va a perder o mi conversión no se va a dar o la de mi esposo. No, está ahí. Lo que pasa es que soy yo la que determino si yo anochecer o si sigo prolongando mi amanecer. Igual voy a tener nuevamente ciclos de amaneceres, atardeceres y anocheceres. Pero tengo que seguirle a Dios de que mi bendición está ahí. El hecho de que yo pase por un atardecer o un anochecer no significa que Dios me va a quitar esa bendición. Dios no me va a quitar. Y eso es súper importante. Muy bien, Pili. ¿Algo más que consideres importante en todo este proceso de lucha, compartir con los que te estamos escuchando, de tu conversión, de la conversión de tu esposo o de tu relación con Dios? ¿Qué crees que podría estar faltando para compartir? ¿Que quisieras que todos escucharan, además de lo que ya nos has compartido? Esto no se trata de cuánto tiempo nos vamos a demorar hasta que nos restauremos. Yo pensé sinceramente que como a mí me pasó una primera vez, esta segunda vez me iba a demorar quién sabe cuánto, porque como yo la perdí, entonces no era merecedora de tener una restauración, ni mucho menos en un tiempo corto, por así decirlo. Hay que entender que esto no es acumulando horas como se acumulan horas de trabajo. Esto es batallando día a día, luchándola, ganándosela. ¿Cuándo se restaura uno? Cuando Dios determine que así va a ser. Tu restauración está ahí, la mía está ahí, pero yo tengo que luchar por esa restauración. Yo tengo que pelearla. Yo tengo que pelear la buena batalla y tengo que pelear la buena batalla de mano del equipo ganador que está conducido por Dios, la Virgen y Jesús. Yo no puedo darme el lujo de no pelear. Lilia, danos un segundito, que es que parece que se volvió a caer la señal. Ok. Estamos bien, Sandy, si quieren continuar sin ¿Sí? problema. Sí, vamos bien. Oh. Sí, es básicamente eso. Yo tengo que ganarme. Dios hace este milagro, por así decirlo, pero yo tengo que pelearlo, tengo que ganármelo. Dios quiere que volvamos la mirada a Él. Dios quiere que nuestro primer trabajo. Dios nos regaló el matrimonio como sacramento, como unión, y tenemos que luchar por ganarnos esa santificación y la santificación de nuestros hijos también. Ok, perfecto, no, pues. Así es, Sandy, perdón, Pili. Es el llamado cuando, como tú logras poner a Dios en primer lugar y entregarle a Él tu lucha, llegan esos milagros por los que tanto estamos orando. Y que no es solo el milagro de la restauración, sino la salvación de sus almas. Así es, Isa. Súper importante. José, perdón, si me vas a hacerle alguna pregunta a Pili. Bueno, pues se ha estado cayendo la señal, pero en repetición se va a ver bien sin problema, así que no se preocupen. Y ha sido una entrevista muy interesante. Me conozco todo porque de alguna forma mi hermana Pilar y su servidor llevamos esta ayuda uno a uno. Y lejos de que se es más bien cada uno.
y que de alguna manera, bueno, pues se pueda uno encontrar a sí mismo, ¿no? Pili, buenas noches, el Señor es contigo. Buenas noches, profe. Bueno, nos saludamos siempre fuera del aire, pero en público no. Pili, pues yo le doy gracias a Dios porque tu proceso, sin lugar a dudas, ha sido muy especial. Son de esas veces en donde Dios le pide algo, alguien le pide algo a Dios y Dios lo concede y rebasa las expectativas. Yo creo que mucho de tu proceso es así. Dios te responde y es tan inmediato, tan certero en muchas ocasiones que a veces hasta te costó trabajo pensar que tu matrimonio es restaurado, porque yo creo que además de que Dios superó tus expectativas, Dios lo respondió de una manera muy precisa, muy exacta, y cuando uno se da cuenta dice, ah caray, ya esto es restaurado, ya esto es la restauración, ¿no? Así es, profe. Y me da risa porque yo de verdad volvía otra vez sobre el mismo, si se acuerdan. Yo decía, cierto, sí, ya estoy restaurada. No lo entendía y me sorprendía, o sea, decía yo, Dios mío, o sea, llegó el día, por fin llegó. Amén. Pili, algo que platicamos es que no podemos dejar de creer en Dios. No podemos decir que Dios no puede hacer esto, no puede hacer esto otro, por el contrario, predicamos un Dios de poder, predicamos un Dios de amor y que de alguna manera siempre Dios nuestro Señor, en su amor y misericordia, siempre tiene respuesta, pero respuesta siempre. Y me llama la atención porque algo que pasaba con mi hermana Pili es que ella decía, veo chispas de luz, y yo decía, yo creo que son destellos. Y me decía, yo veo luz, y yo le podía decir, yo creo que es tu restauración o tu tierra a la vista, ¿no? Cuando uno platica con, porque a unos le responde de una forma, a otros de otra, y en otros hay silencio, bueno, porque no hay ninguna diferencia, lo único es que Dios quiere que a cada uno le hable a su manera, a su forma y como necesita entender. A veces el silencio para muchos hermanos y hermanas es pensar que no hay nada, que no pasa nada, que Dios no está trabajando en su lucha. Y a veces es tan claro Dios que damos cuenta de su grandeza, que yo creo que el caso ahora que estamos viendo de nuestra hermana Pili es así. Dios es tan grande, tan notorio, que cuando te das cuenta, Pili, dices, ay, sí es cierto, ¿no? Porque rebasa las expectativas. Eso es lo que quisiera yo preguntarte, Pili, es lo que estoy dando vueltas, pues. ¿Cómo terminas tú de entender la grandeza de Dios en todo esto que ha pasado en tu vida? ¿Me explico? ¿Cómo termino yo de entender, profe? Pues me tocó discernir y le daba vueltas y yo decía, o sea, allí cocullitos, como le decía el profe me decía, yo estoy viendo destellos y destellos grandes. Yo pienso que una cosa, profe, que tal vez para los luchadores y luchadoras que tenemos pródigo en casa es difícil de reconocer es ver esos destellos, porque el día a día a veces uno no los nota con facilidad. Entonces pienso yo que eso tal vez... Ahí está ya. Aquí lo importante, Pili, es que yo creo que has reconocido la obra de Dios. Y aquí lo hemos dicho y a veces pareciera fantasía o como si que dijéramos algo nomás como consuelo, ¿no? Nosotros decimos que cuando uno cree en nuestro Señor y cuando uno hace a nuestro Señor Jesucristo el Señor y Salvador de su vida, podemos decir que ya la salvación llegó a nosotros y esa es una realidad. Si la salvación ya está en nosotros y ya es hoy y ahora, como lo dice la palabra, entonces todo lo que significa que necesite ser salvado, nuestro matrimonio es salvado.
¿Qué es lo único que falta? Falta que el cónyuge pródigo, pródiga, sí esté de regreso a casa o esté como tu caso, 5 años, 7 años, 9 años, 11 años, 19 años o el tiempo que Dios quiera, termines ayudándola o ayudándolo para que también se convierta. A mí me impresiona la valentía de Pili, soy sincero, porque algo que yo en lo personal sugiero es ten prudencia con la esposa, con el esposo, ten cuidado de que no te vaya a responder feo o de que te vaya a hacer alguna grosería. Pero hay valientes que se arriesgan y dicen, bueno, como también les digo, los nos ya los tengo, ¿no? En un pródigo y pródiga los nos ya los tiene uno. Ya sabemos que ese no, ahí está tiempo, pero si vamos y trabajamos por el sí y siempre estamos pensando que va a haber un sí, ¿verdad? Pues va a llegar un día en que es un sí. A mí me impresiona que sesión a sesión que tenemos, Pilar siempre llega y dice, profe, lo ungí y se dejó. Yo digo, wow. Profe, lo invité a rezar el Santo Rosario y lo rezamos. Y yo digo, wow. Y cada día Pili me sorprende de que hace algo con el esposo y el esposo dice sí. Y yo todavía me pregunto y digo, Pili, ¿todavía dudas que te restauraste? ¿Todavía dudas de que el poder de Dios, bueno, no del poder de Dios, pero todavía puede haber duda de pensar que el esposo no está haciendo ya en un trabajo de liberación y de liberación y pues ya de acercarse a Dios, y que antes eran gritos de silencio que no se decían, pero hoy es muy claro que Dios nuestro Señor te habla, ¿no, Pili? Y que te dice tu esposo, sí, úngeme, sí, oremos, sí, santíguame, ¿no, Pili? Así es, profe. ¿Se acuerda de la anécdota del cerco de espinas? Que usted casi se cae de espaldas. Sí. Platícalo, Pili. Sí, yo le comentaba al profe que pues yo siempre oraba por la mañana con mi esposo y decía, mamita María, por favor, cúbrelo con tu manto, protégelo, en fin, la oracioncita normal. Desde hace una semana para acá estoy diciendo, Señor, hago un cerco de espinas alrededor del corazón de mi esposo para que ninguna persona, cosa o acontecimiento pueda arrebatártelo de tus manos, de la familia o de su esposa. Conté al profe eso, me causa risa porque el profe casi se va de espaldas. Bueno, ¿y cómo no? Pues después de todo eso. Si a mí Pili me pregunta y me dice, oye, profe, voy a orar y lo voy a ungir o voy a hacer esto, yo le diría a Pili, mejor espérate, o cuando no te vean, o discretamente, ¿no? Y bueno, Pili lo hace, Pili lo ora, lo trabaja, y en fe ahí está. Hoy el resultado es que, si bien es un esposo que sigue trabajando como todos, y me incluyo yo, a mí todavía me cuestan muchas cosas, ¿verdad? Y trato siempre que de la mano de Dios tratar de cambiarlos, tratar de ser mejor con mi esposa, con mis hijos. Pero esto es diario, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, uno está restaurado cuando ya el esposo o la esposa, pródigo y pródiga, están al 100. Ya, entonces, igual la vida no nos alcanza, porque la perfección, aunque estamos siendo llamados a ella, pero no se alcanza todavía, ¿no? Todos siempre tendremos un área que ver y que mejorar. Algo también que creo que Pili, por modestia, porque también ella es modesta, obvio, es que también había muchas cosas en Pili que reconoció, que eso es muy importante, trabajó en ellas, hizo que su esposo viera en ella una Pilar diferente. Cuando el esposo seguramente se esperaba algún golpe, algún pleito, algún texto, algún enojo, alguna cara, o lo que realmente estamos acostumbrados, Pili tomó Corintios 13 como base. Sí, bueno, eso lo digo yo, pero ahorita que nos lo diga ella. Y entonces aprendió a responder. Entonces, algo que reconozco es que no solo es credo, sino lo que decimos es ser hacedora de la palabra.
Pili, ¿cómo haces esto de ser creedora y hacedora? Profe, yo le conté en varias ocasiones que, por ejemplo, cuando él me decía que llegaba un poquito tarde, yo hubiera sido de otros tiempos, lo hubiera recibido con una cara de asiento aplastado hasta más no poder. Cuando esto sucede y él entra por la puerta, yo lo recibo con una sonrisa de oreja a oreja, le pregunto que cómo le fue, le doy su beso y le doy su abrazo. Entonces él no tiene ninguna excusa para negarme ni para pelearme. Cuando, por ejemplo, le pedí de aniversario, no había el perfume que yo quería. Entonces le dije, te cambio el perfume por un día, por el viernes, un viernes. Y entonces él me dijo, voy a dar. Entonces le dije yo, llegó el viernes y le dije yo, molestando en chanza, le dije, me imagino que viene el perfume en camino para mí. Y entonces él me quedó mirando y se rió. Y me dijo, de pronto viene el perfume para ti. Pero no me dijo absolutamente nada más. Entonces es lo que dice usted, profe, ¿no? Tratar como de cambiar, o sea, la oración de San Francisco de Asís, lo mismo que Corintios 13, sembrar paz en vez de guerra, sembrar amor en vez de odio, sembrar esperanza en vez de desesperanza, es la manera como uno mejor le da los golpes sin declararlo al enemigo, no es ponerse al mismo nivel. Así es. Dios es bueno, grande y misericordioso realmente por todo esto y porque de alguna manera lo hace una realidad, ¿no? Y lo más importante es trabajar en la fe y ejecutar la fe. No solo decir sí tengo fe y a la hora de la hora, pues ¿qué hacemos o qué decimos, no? En este ejemplo que pone nuestra hermana Pili es que el esposo pudiera parecer que se va a molestar, que se va a enojar, que como siempre lo castigará con alguna circunstancia, con alguna situación. Y sin embargo, nuestra hermana Pilar responde con amor, responde hasta con un tono de broma y su esposo yo creo que se entiende de ver a esta nueva Pilar y ya. Y el esposo con una muestra de amor, con una broma, y aunque no le dono o paso por alto esto, se lo dices en una frase de broma, que eso habla de tu interior, que eso habla de un... Y el mundo dice, eso dice el mundo, el amor es compasivo, el amor es misericordioso, el amor nunca acaba, porque esa es otra realidad. Nuestra cría y lo ejecuta y ahí está la bendición. Ahí está un esposo que llega a casa, un esposo sí que le falta todavía, como a todos nosotros, trabajar en su conversión, trabajar en su proceso. Sin embargo, una mujer confiada de la mano de Dios y una mujer que perfectamente entendió lo que es estar en un macrotiempo de tierra a la vista, de obra de restauración matrimonial, de cada día más y nuevas dimensiones de fe, y donde Dios nuestro Señor la va llevando y la va escalando en esa fe y hace que esté donde está. Pili, yo quiero que por favor le des unas palabras a mis queridos hermanos y hermanas que hoy pudieran estar desesperanzados, tristes, que contrarios a lo que es tu testimonio o lo que sea que hoy el hermano y la hermana tuvieran de problemática, tú que has hallado gracia delante de Dios, que tu matrimonio ha sido restaurado y estás en proceso como todos de conversión, ¿qué palabras de tu corazón les puedes decir, Pili, por favor? Profe, yo pienso que lo más poderoso que tenemos es la palabra de Dios. Amén.
Créanle a Dios, enamórense de Dios. Dios jamás nos cierra puertas, no es un Dios castigador, es un Dios misericordioso que jamás nos va a abandonar. Créanle a Dios, sean persistentes, tengan fe, caminen por fe, olvídense de las tormentas que hay afuera, métanse en ese túnel de seguir mirando solo a Dios, agárrense de la mano de la Virgen María, recen el Santo Rosario, que es un arma poderosísima. Jamás crean que Dios no los va a restaurar. Dios tiene la restauración para cada uno de nosotros. Es nada más creer y dejarse nuevamente reformar por Dios. Dejen que la Virgen María llene esas tinajas y limpie. La Virgen María se va a encargar también de que Jesús les llene las tinajas con vino nuevo. Créanlo, porque lo hizo conmigo, lo está haciendo conmigo y lo va a hacer en cada uno de ustedes. Yo soy igual que cada uno de ustedes, yo no soy diferente a ninguno de ustedes. Yo estoy allí, he estado allí, sé qué se siente, pero créanle a Dios, enamórense de Dios. Amén, así es. Pues bueno, Pili, yo le doy gracias a Dios por tu vida, por tu proceso, por todo lo que estás viviendo y sobre todo porque hoy testificas del poder de Dios. Y solo por último, Pili, yo quiero pedirte que nos aventamos goles o autocomerciales. ¿Qué significa el dedicarnos tiempo a nosotros mismos, el detener, saber realmente qué nos puedes decir de verdad hacerlo y qué frutos ha traído para ti, Pili, por favor? Profe, este 1 a 1 para mí ha sido súper importante porque, como lo dije yo, es personalizar la lucha, es darme cuenta realmente yo misma, con las tareas que me dejan, con los análisis que hacemos juntos, me doy cuenta yo misma realmente de dónde estoy, qué debo hacer y qué debo cambiar. El 1 a 1 realmente es una ayuda a personalizar esta batalla. Y yo les diría a todos que ayúdense, hermanos, ayúdense a poder tratar de dedicarse un tiempo para ustedes. Dedicarse un tiempo para ustedes es darle esa importancia a Dios de que voy a poner todo de mí, voy a hacer un esfuerzo para yo poder hacer esto. Amén. Muy bien. Pili, había hecho por último, pero todavía me vino otra duda. Por último, Pili, tú eres, y lo digo con toda humildad para ti, y perdón por mi caso, una persona perfectamente creedora de la ofrenda. ¿Qué le sugieres a los hermanos que ofrendan, que esperen, que pueden ver, para quienes no son convencidos de la ofrenda? ¿Qué impacto trajo para ti en tu vida? ¿Qué hace hoy la ofrenda en tu vida? ¿Qué haces cada vez que ofrendas? Porque no es que lo hayas dado una vez y ya ofrendé y ya nos vemos hasta el otro año, sino qué significa el hacerlo continuamente, por qué lo haces, qué bendición trae. Todo lo que nos puedas decir de ofrenda, Pili, por favor. Esos ingresos que uno tiene, por poquito que uno dé, ese poquito que tú das, Dios te lo va a multiplicar y lo sabe por la palabra. El hecho de ofrendar significa decirle a Dios, gracias por ese tanto que tú me das, incluso tan poco que yo te puedo dar materialmente, pero que Dios sabe que lo haces con todo ese amor. Una vez un sacerdote me dijo, cuando nosotros tuvimos una situación económica apretada, porque mi mamá en ese tiempo ayudó a alguien que estaba en situación peor a la que nosotros estábamos. Y yo me fui muy enojada y le dije al cura que por qué mi mamá hacía eso. Y él me dijo algo que a mí jamás se me olvidó y dice, mientras que tú menos tienes y das, Dios te triplica o te da 1000 veces más eso que tú estás dando, porque lo estás dando con amor, porque no estás dando sobras. Lo que se da no se da con amor. Un centavo, un peso, 10, 500,
Todo eso Dios te lo tiene en cuenta. Por eso lo hago y por eso lo sigo haciendo. Jamás en mi vida volví a reclamar un solo minuto de lo que mi madre regalaba o daba, porque yo sabía que lo hacía con amor. Wow. Vaya, me deja sin palabras y de verdad qué bendición. Bueno, Pili, para mí ha sido un testimonio de gran bendición, de verdad, agradecido con Dios nuestro Señor por lo que me ha permitido ver en tu vida, por lo que sesión a sesión vemos, y que hoy, para la gloria de Dios, se ha hecho una realidad. Esto no es truqueado, esto no es fantaseado, es una realidad que Pilar vive en su vida, y a ti te va a pasar también, mi querida hermana, mi querido hermano, no desesperes. Todo esto que nos ha compartido es un ejemplo que quizá muchos se han identificado aquí porque lo han escrito. Y si te ha pasado a ti, y si te ha sucedido a ti, entonces tu restauración va a ser muy similar. De que te restauras, pero ¿de qué forma? Bueno, quizás sea muy similar a lo que hoy nuestra querida hermana Pilar nos ha platicado. Y ahora sí, por supuesto, la restauración, pero viene más. Porque la restauración no es el fin del camino, ni el fin del capítulo, ni el fin de la historia. No es el colorín colorado que todo el mundo desea, sino que es otra página más, quizá un libro nuevo, un libro diferente. Pero es, y aún en renglón torcidos, como Dios, porque eso que acabamos de escuchar de nuestra querida Pili, de verdad trae grandes bendiciones. Y todos los hermanos Sandy, ¿verdad? Siempre trae una entrevista. Bueno, mis hermanos, entonces quiero darle la palabra a mi querida hermana Sandy antes de despedirnos. Sandy, ¿qué quieres agregar? Adelante. No solamente José, primero me están escuchando, ¿sí? Sí, bien. Ok. No, primero que todo agradecerle a Pili, de verdad, que quieran compartir su proceso. Recuerden